Muy buenas tardes. Veamos este último ejemplo de capacitancia a capacitores, estos dispositivos. Bien, veamos el siguiente configuración. 4 capacitores se conectan. Como se muestra en la figura, determina la carga en el capacitor 3. Se pide la carga, es decir, la carga es Q. Q en este punto. Considerar capacitancia C1, C2, C3. Bien. Bien, entonces ahí tenemos el circuito. Vean, A y B igual son terminales, estos terminales eléctricos. Y dice vean, nos dan las capacitancias, las 4 capacitancias como datos en microfaradios. Y este delta B, que habíamos llamado U. Recuerden que es el diferencial de potencial, diferencia de voltaje entre A y B, vale 12 voltios. Es la alimentación aquí. Yo alimento con una batería, bueno, la alimentación es 12 voltios. Entonces, con ustedes haríamos un repaso. Eh, ¿Qué ven en el sistema? Vean, tenemos C1, C2. Entonces, vean que aquí en este C1 y C2, ustedes ven que está en serie. Y la capacitancia en serie aquí es la inversa. Entonces, puedo llamar a esto. Puedo llamarles todo este elemento, pueden llamarle C equivalente 1. Entonces, va a ser igual 1 equivalente la inversa de C1 más la inversa de C sub 2. Y ahí ustedes me encuentran 1, está en microfaradio. Entonces voy a calcular también microfaradio. Sería el primero C1, 15, 1 sobre 15, más 1 sobre C2, 3 microfaradios. 3 microfaradios. Y aquí me puedo sacar el C equivalente 1. Este es equivalente en serie. ¿Cuánto es el valor? Sería, sacamos, hagan esta suma en quebrado y sacan la inversa. Entonces, paralelo está entre C equivalente 1 y C3 son estos dos elementos, vamos a encontrar su equivalente, va a estar en paralelo. Y para el paralelo nada más va a ser la suma. Así C equivalente. Puedo llamar 2, es equivalente 2. Que es la suma del equivalente 1 más la equivalencia de C3 o 3. Entonces, estos serían la suma. Entonces, el resultado aquí, ¿cuánto? ¿Alguien me puede dictar? O en el chat. 2,5, hijo.
Muy bien, gracias. del primero. 2,5 microfaradios. Entonces, este dato ya lo tenemos. Esta equivalencia en serie vale 2,5. Como este elemento, claro, es equivalente, va a estar en paralelo con C3. Entonces, equivalente 1 más C. En paralelo sería la suma. Y ahí sumamos 2,5 más, perdón, 2,5 y C3. C3 para nosotros vale 6. Y ahí encontramos equivalente 2, que es 8,5, ¿no? Entonces ahí tienen las dos equivalencias. Y el último es la última equivalencia. Ya hemos dicho, este es C1, estos dos he llamado C equivalente 2. Y ahora es equivalente, todo este sistema que estoy marcando, todo el sistema que estoy marcando, esa es su equivalencia, 8,5. Pero está conectado, vean aquí, subbornes están conectados en serie con C4. Entonces, serie, ponemos aquí en serie. En serie, ¿quién estaría? En este caso C, pero C equivalente y con pero 2, ¿no? El 2 con C4. Y tendrían el circuito, sería A, el borne A, terminal A, perdón, capacitancia equivalente 2 con C4. Y el terminal B. C4, y ahí que hemos llamado C equivalente 2. Bien el orden. Este sería en serie. Nuevamente igual, aquí calculamos con este método de equivalente, es que es en paralelo, ¿no? Sería 1, la inversa de C equivalente. Todo esto le vamos a llamar, ¿cómo te voy a llamar? Y es el último, ¿no? Entre estos dos bornes, este sería el último, y llamaría la equivalencia total. La equivalencia total es igual a la inversa de 1 sobre la equivalencia 2 más la equivalencia, bueno, 1 y la inversa del C4. Entonces aquí igual me tendrían que ayudar, es 1, C2, es, bueno, el equivalente 2 es 8,5. Y la equivalencia en 4 es 20. 20, ¿no? 20. Entonces hacen la suma primero de estos dos. Suman esas últimas, la inversa de 8,5 más la inversa de 20. Y ahí tendrían el C equivalente total del sistema. ¿Cuánto es este valor? Este por forma lo pueden sumar y sacan la inversa. Entonces, C equivalente, ¿cuánto es?
Ya, yo voy a sacar entonces. $8,5 inversa más 20, la inversa, sumamos estas, saco su inversa, 5,96. 5,96 microfarads. Esta sería la capacidad total. Ahora, ¿para qué estoy determinando esto? Hubiera hecho directo con él. Me piden determinar la carga en el capacitor. 3. Entonces, mi modelo, este modelo último, vean que este último lo voy a hacer de siguiente manera. Todo esto llamado capacitancia, es decir, entre el terminal A y B, es decir, terminal A y B, terminal A y B, hemos determinado su equivalencia, capacitancia equivalente total. Nosotros conectamos a una fuente de tensión, delta V, hemos llamado. Entonces, podríamos así, más y menos, línea. Más y menos, y esta fuente de tensión genera una carga, o sea, despacha una carga en el circuito. ¿Ya? Ese es U. Acuérdense que es U. Ahí está. U. Y U vale para nosotros, ese de U hemos llamado como delta B, que es entre los terminales A y B. Esto significa delta B, entre los terminales A y B va a ser 12 voltios. Entonces nuestra fuente de tensión es 12 voltios. Y solamente igualamos esta cantidad, dice. A ver, como están en paralelos, vean estos dos, esta carga va a ser la misma en Q. ¿Van a ver? Va a llegar la misma carga en Q. Y también es el mismo U. En ese también es el mismo U, ¿ya? Como esta es la fuente de alimentación, como está en paralelo, aquí igual va a ser la carga la misma y el U. Entonces, aquí ahora analizo, aquí estoy analizando. Sí, decimos que la capacitancia equivalente por la definición es que la capacitancia es, perdón, esto es carga total sobre el diferencial potencial, ese valor absoluto. Y entonces yo despejo de aquí Q, es C equivalente multiplicado por U. Y ahí ustedes me ayudan, este es Q. Entonces, ¿cómo sucede esto? Es Q. Y la capacitancia equivalente es 590, no me acuerdo cuánto, 596. Por el voltio, en este caso es 12 voltios. Esto me va a dar un valor, ¿cuánto sale ese 596 por 12? Pues tiene que salir anterior por 12, 71, 52. Muy bien, eso es en Coulomb. Esto la carga es en Coulomb. Esta es la carga que entra, ¿no? Okay. Ahora, esta carga, ingeniero, sí, dime. es 7.15 por 10 a la menos 5. Se olvida colocar el micro. Ah, ya, el micro. ¿Dónde está? Sí. Micro. Claro, esto es el micro, ¿no? Aquí tienes razón. Su compañero, aquí estamos en micro y tiene que ser 10. Esto es por 10 a la menos 6, ¿no?
Entonces, esta sería en micro también. Esto sería por micro. Entonces, este sería por micro. Es que preguntar hasta micro. Sí, sería micro igual. Micro, a lo menos, claro, una carga pequeña, ¿no? Sí. Entonces, mejor si trabajamos, haremos estos. Como este es a la menos 6, puedo también llevar este menos 6. Aquí lo podemos llevar como micro. ¿Ya? Esta. Entonces no cambia mucho, ¿no? Hay micro. Es microcoulomb. 71 microcoulomb. Muy bien. Entonces, ya tengo las 10 a la menos 6 microcoulomb. Ahora, esta carga, debo analizarla de esta manera. Ahora, uno va a decir, esta carga debería ser la misma en Q3. Más o menos, imagínense, la carga que entra aquí en este circuito, vean, aquí estoy analizando. Hay una carga total que entra, ¿no? En esa dirección. Se va a disipar una parte, una carga, digamos, que es A, y la otra carga se va a destruir carga sub B. Es como el flujo de estos electrones o de carga eléctrica que se distribuye en esa, fíjense, este es ramal, igualito que en hidráulica, como mecánica de fluidos. Entonces, este flujo tiene que distribuirse en una sección. Entonces, no puedo decir que este Q es en el 3 va a ser lo mismo. Entonces, tengo que hacer otro análisis, considerando para el caso de, a ver, ¿cuál nos pide? En el caso del capacitor 3, dice, ¿no? ¿Cuándo son iguales? Ah, por ejemplo, en este circuito, analiza como aquí hay una tensión, el U se distribuye, obviamente en este punto sí, lo estoy marcando, la carga es igual, el Q sí es igual, pero este Q recuerden que se va a distribuir aquí, ven aquí, y en este punto vuelve a ser Q, no sé si se dan cuenta aquí, la entrada es Q, y en Q también pasa Q, o sea, vuelve la misma cantidad de ese flujo, se vuelve a encontrar en el punto, en este nodo. Entonces, yo puedo decir que en este tramo las cargas son iguales, ¿no? En este punto y en este punto las cargas son iguales. Ahora, en aquí puedo llamarle U1, sub 1, o equivalente, ¿no? El equivalente, y U sub 4. Si ustedes fijan, la tensión en serie es la suma. O sea, bien, aquí vamos a hacer. El potencial, bueno, el diferencial de potencial, llamamos así, ¿no? Diferencial de potencial, llamamos U. Ustedes ven la figura, va a ser U3 más U, equivalente, ¿no? Pero este equivalente, sí, para que use el equivalente más el U4. Entonces, en la ecuación lo ponemos también entre 1. Pero en 4, yo les decía, ¿no? En 4 pasa una cantidad de corriente Q. Recuerden que es el mismo Q entre el borne A y B. Entonces, entre 4, ahí está, el Q4 ustedes por verán esta relación. Capacitancia, diferencia de potencial, carga. Entonces, aquí va a ser la capacitancia 4, es su carga sobre su diferencial potencial. Aquí puedo despejar el U4. Vean que U4 es la división de este Q sobre C4. Q4, ¿cuál es Q4? Ah, y Q4, recuerden que este Q4 en realidad es Q, ¿ya? Se van a acordar, es Q. ¿Ustedes lo ven?
su carga es Q4, pero ven que es la misma carga, es Q, la que encontré hace rato, es igual 71,52 por 10 a la menos 6 sobre la tensión. La tensión, ¿dónde está? U4, bueno, estoy mal aquí, no, está bien, U4. Y C4 es la capacitancia, 20 microfaradios. Bueno, aquí se van los micros con micros, y solo quería C4. O bueno, U4, ¿cuánto sería aquí? 71,52, bueno, 71 entre 50, 71,52 dividido entre 20. Con dos decimales, ¿no? 3.58. Sí, eso es 3,58. Gracias. En tensión, esto recuerda que unidades tiene de tensión. Ya tengo, bien, esta ecuación ya lo tengo, entonces en 1 me he planteado es igual y tenemos este potencial. En 1 voy a reemplazar directamente. U vale 12. ¿Ya? Este U vale 12. U equivalente, ¿dónde está U equivalente? Equivalente, no lo tengo, ¿no? U equivalente no lo tengo. Es el que tengo que determinar. U equivalente más U4. U4 es 3,58. Y esto, veamos, vamos despejando ese 12 menos 13,12. Restamos 3,58. 8,42. Está bien, me van a verificar esto. U 8,42 voltios. Entonces ya he encontrado este equivalente en ese punto. Y vean esa tensión. Ahora ahí está bien interesante. Como ya he dado entre analizar, ven este punto, entre este punto y el punto de salida, la tensión vale 8,42. Y además están en paralelo. Entonces, yo tranquilamente, este U que estoy marcando es paralelo a este valor, ¿no? O sea, la tensión, no la tensión. Entonces, este equivalente que estoy marcando, como están en paralelo, U equivalente va a ser igual a U, vamos a ver, al U3, aquí llamaría U, por ejemplo, U3, o sea, ese es el dato, C3, pero no me da la atención. Vean que U3 también es igual a C equivalente, aquí C también puede ser equivalente E1, porque están en paralelo. Las tensiones en paralelo son iguales, entonces solo agarro este. Vean que este dato de aquí estoy marcando, no necesito este, pero en algún caso me pueden pedir también este, ¿no? Pueden pedir el C1 o C2. Entonces, para U3, ¿qué sería ahí? U3, consideramos así, Q sub 3, directamente lo voy a aplicar la fórmula, esta relación, ¿no? Carga, bueno, sí, carga por su capacitancia, 3 por su potencial, 3. Pero si ustedes se han fijado, ya tenemos U3, ¿no? Que es 8,43. Entonces aquí tenemos CC3 es 6 por 10 a la menos 6 por el U3, 8,42. Este en voltio. Puedo trabajar en micro vamos a trabajar, ¿ya? En micro. Entonces, 6 por 8,42 es 50,7
52. Microcoulomb. Entonces, esta es la carga que pasa en el capacitor 3. Más o menos así sería la dirección, ¿no? O sea, entra aquí una carga Q. Claro, no entra toda al total, una parte y pasa por el capacitor 3, luego sale, entra a este nodo o a este punto, y luego pasa, bueno, las dos cargas, las dos corrientes se van a unir en este punto, ¿no? Y por eso es que esto les decía, ¿no? La carga en este punto va a ser la misma en el punto, en este terminal, ¿no? Ese sería 50,53. Ya. Y entonces vamos a pasar una parte de lo que es corriente. En este capítulo, bien, entonces hemos tenido una parte un capítulo que es nuestras capacitancias, las definiciones, eh, para el caso cilíndrico o placas paralelas o esférico, la capacitancia, y solamente hemos visto lo que es las condiciones en paralelo y en serie, ¿no? Alguien me había preguntado para qué me sirve determinar estas capacitancias, ¿no? Yo les decía, tanto para ganar o energía o restar, dependiendo. El U es el U que queremos, ¿no? Determinar. O sea, transformar una fuente de tensión grande, puedo también generar una tensión. Estos capacitores como elementos generalmente son elementos que almacenan energía, o sea, es decir, en el arranque, para arranque de motores, por ejemplo, se usa bastante este dispositivo de capacitores, ¿no? Hay varios distintos capacitores que no lo vamos a ver ahora, nosotros están viendo en laboratorio o en más adelante en alguna materia más profunda. Esto es la construcción, bueno, ya han visto la simbología y las capacidades, ¿no? Para qué sirven, tanto en electrónica y en eléctrica, ¿no? O sea, bastante se aplica a estos dispositivos. Pueden ser dispositivos muy pequeños o elementos grandes, donde ustedes van a trabajar bastante con lo que se denomina la tensión o diferencial de potencial, ¿no? O la variación de voltaje, o muchos dicen también voltaje. Entonces, el siguiente, la presentación que vamos a ver un poquito, nos vamos a enfocar a lo que va a ser, es a lo que es la corriente. Entonces, vamos a ver tanto circuitos eléctricos, un poquito, y diferenciar lo que es corriente continua, o corriente, bueno, este es muy parecido a corriente alterna, ¿no? Entonces, continua alterna. Pero circuitos eléctricos, lo que vamos a ver en circuitos eléctricos es una resistencia y la definición de corriente eléctrica, ¿ya? Ahí vamos a ver algunas definiciones. Entonces, pasaremos a la siguiente parte para que ustedes puedan observar. Entonces, muestra este video, tomen atención, dura unos 20 minutos el video. Es uno de los que he visto unos videos que es muy interesante, que lo voy a resumir en pocas, técnicamente, obviamente va a ser lo técnico y ingeniería. No va a haber mucha fórmula, lo único que tiene el concepto entre alterna y continua, cuando se usa alterna y continua. Cuando es un elemento en batería, y obviamente aquí no estoy considerando todavía hecho, cuando las fuentes sean, en las baterías o las fuentes de tensión pueden ser en paralelos o en serie, ¿no? Esto también un poquito vamos a ver esto. Comparte el video. Entonces me dicen entonces si se ve la pantalla, por favor. Nada, Inge. Un rato, por favor. Y el audio. Me van a decir si el audio se comparte. A ver si la pantalla se nota, por favor. Sí, jefe, Inge. Entonces aquí va a haber dos tipos de corrientes. Uno se llama alterna y otra la convencional, que es la DC, la que es continua, ¿no? Es decir, una recta
y la alterna como si fuese como una función senoidal, ¿no? Que sube y alterno. Entonces ya tiene una frecuencia. Entonces ustedes veanlo de esta manera, el siguiente, la presentación. Hola a todos, Paul aquí de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a analizar la corriente eléctrica para entender los diferentes tipos, los símbolos utilizados para representarlas, cómo medir la corriente y cómo los dispositivos de seguridad se utilizan para protegernos a nosotros y a nuestros circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cables de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia que es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo. Pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es la fuerza de empuje. Es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenemos, más agua puede fluir. Cuanto más voltaje tenemos, más electrones pueden fluir. Podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente. Pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo. Y no podemos medir la corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los dos extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de, digamos, 1.5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1.5 volts a través del cable. Y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Hemos cubierto los fundamentos del voltaje en detalle en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo en la parte inferior. Así que necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que brillen. Sin embargo, los cables y la lámpara solo pueden manejar una cierta cantidad de electrones que pasan a través de ellos, al igual que una tubería está diseñada para manejar una cierta cantidad de agua que pasa a través de ella o una cierta presión. Si se excediera, la tubería explotaría. De la misma manera, si demasiados electrones pasan por el cable o la lámpara, entonces estallarán o se quemarán. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en unidades de amperes, aunque también se conocen como amperios. Esto se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, este fusible tiene un 3 y una A mayúscula, lo que significa que está diseñado para 3 amperes de corriente. Veremos cómo funcionan los fusibles un poco más adelante en este vídeo. Algo que te va a causar gran confusión cuando aprendas sobre la electricidad es la diferencia entre la corriente convencional y el flujo de electrones. Ambas son teorías de cómo funciona la electricidad. Cuando Benjamin Franklin experimentó por primera vez con la electricidad, tuvo la idea de que algo debía fluir dentro de los materiales. Para ello le dieron un tubo de vidrio y cuando éste se frotaba con un paño parecía acumular este extraño e invisible fluido porque cuando alguien más tocaba el tubo recibía una pequeña descarga. Ahora lo conocemos como electricidad estática, pero en ese momento Benjamin Franklin asumió que el tubo estaba acumulando una cantidad excesiva de este fluido invisible.
Así que consideró que esto era positivo y que la persona que lo tocaba debía tener menos de este fluido, por lo que se consideraron negativos. Así que dijo, bueno, supongo que este extremo es positivo y este extremo es negativo y la electricidad fluye de positivo a negativo. Y esto tiene sentido porque el agua es un fluido y fluye de un nivel alto a un nivel bajo. Pronto los fabricantes comenzaron a producir baterías basadas en su trabajo y también dijeron, bueno, este extremo es positivo y este extremo es negativo y todavía usamos esta convención de nombres hasta el día de hoy. Esto se conoció como corriente convencional porque es la teoría convencional de cómo fluye la electricidad. Sin embargo, a medida que la ciencia evolucionó y los experimentos se hicieron más precisos, alguien llamado Joseph Thomson descubrió que esta cosa invisible que se movía dentro del cable era una partícula y llamó a esta partícula un electrón. También descubrió que estos electrones en realidad fluían en dirección opuesta de la negativa a la positiva. Benjamin Franklin no se dio cuenta de que la tela de seda estaba removiendo electrones del vidrio, así que en realidad estaban fluyendo desde la persona y hacia el tubo de vidrio. La teoría de Joseph Thomson se conoció como flujo de electrones, porque es el flujo de electrones y lo que realmente está ocurriendo es que estos electrones están fluyendo en un circuito de la terminal negativa a la positiva y no de la positiva a la negativa. Sin embargo, no importa realmente lo que se mueve dentro del cable o en qué dirección, porque las fórmulas de ingeniería eléctrica que utilizamos no lo tienen en cuenta. Así que se seguirán teniendo las mismas respuestas. También es un poco tarde ahora para cambiar los nombres de las terminales de todas las baterías del mundo. Así que todos ignoraron esto y continuamos enseñando y usando la corriente convencional. Algunos libros podrían mostrarles ambas cosas. Así que hay que recordar que siempre que hablamos de electricidad, o cuando diseñamos un circuito, o incluso miramos un dibujo de un circuito eléctrico, siempre nos salimos de la norma y asumimos que se está produciendo una corriente convencional. Pero los ingenieros y científicos saben que los electrones están fluyendo en realidad en sentido contrario. Si miras en los enchufes de tus aparatos eléctricos, deberías encontrar etiquetas de los fabricantes que te digan para qué está diseñado el producto. Por ejemplo, este cargador de portátil nos dice que para que el dispositivo funcione necesita una entrada de entre 100 y 240 volts y 1,5 amperes de CA o corriente alterna, lo que se representa aquí con este símbolo. El cargador entonces lo convertirá para dar una salida de alrededor de 19,5 voltios y 3,33 amperes de CD o corriente directa, lo cual está representado por este símbolo. CA y CD son diferentes tipos de electricidad. Los enchufes de sus casas proporcionan CA o corriente alterna. En este tipo, los electrones no fluyen en un ciclo continuo. Alternan entre moverse hacia adelante y hacia atrás como la marea del mar. Sus dispositivos eléctricos, como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles, utilizarán electricidad de corriente directa. En este tipo, los electrones fluyen en una sola dirección, directamente de un terminal a otro. Puedes pensar en esto como el flujo de agua de un río. En la mayoría de los casos, transportamos la electricidad de una central eléctrica a los pueblos y ciudades usando electricidad de CEA porque es fácil aumentar y disminuir el voltaje usando transformadores. Y también es muy eficiente transportar electricidad a largas distancias usando este método. Sin embargo, hay algunas líneas de transmisión de CD de alto voltaje que se están utilizando, pero no entraremos mucho en detalle sobre ellas. Utilizamos principalmente la corriente directa para los circuitos de pequeños dispositivos electrónicos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y televisores. Eso es porque la CD es más fácil de controlar y permite que los circuitos sean más pequeños y compactos. Muchos aparatos usarán una combinación de CA y CD. Por ejemplo, una lavadora usará CA para motor de inducción, que se usa para girar la tina con la ropa dentro. Pero la tarjeta de circuito que controla los parámetros, las luces, los temporizadores, así como la velocidad de giro de motor, utilizará corriente directa. Podemos convertir la CA en CD usando un dispositivo conocido como rectificador. Esto es extremadamente común en la electrónica. También podemos convertir la CD en CA usando un inversor y esto se usa, por ejemplo, con los sistemas de energía solar. Hemos cubierto los inversores de potencia con gran detalle anteriormente. Échale un vistazo en los enlaces que se pueden encontrar en la descripción del vídeo en la parte inferior.
La gente a menudo se refiere a un río o a la marea del mar como si tuviera una corriente fuerte. Es muy similar a la electricidad. Se dice que un río con mucha agua que fluye rápidamente tiene una corriente fuerte, lo mismo que la electricidad. Un cable con muchos electrones fluyendo también tiene una corriente alta. Un río es capaz de manejar una cierta cantidad de agua que fluye a través de él, pero si entra más agua de la que puede manejar, el río se desbordará. Lo mismo ocurre con la electricidad. El cable se reventará y se quemará. Por lo tanto, los fabricantes deben ser capaces de probar los cables y lámparas para saber cuánta corriente pueden manejar. También queremos ser capaces de ver cuánta corriente fluye a través de nuestros circuitos, además de poder calcularla. Podemos medirla con un amperímetro y medimos el flujo de corriente en unidades de amperes. Pero también se oye a la gente decir amperios. Entonces, ¿qué es un amperio? Un amperio es igual a un culombio por segundo y un culombio es igual a aproximadamente 6 quintillones, 242 cuatrillones de electrones por segundo. Bien, pero ¿qué significa eso? Otra forma de verlo es que para alimentar esta lámpara de 1,5 watts con una batería de 1,5 voltios se requiere una corriente de un amperio. Esto significa que el circuito requiere un culombio por segundo, lo que significa que aproximadamente 6 quintillones, 242 cuatrillones de electrones necesitan fluir desde la batería y a través de la lámpara cada segundo para que la lámpara permanezca encendida. Pero como puedes ver, no es muy práctico decir cuántos electrones por segundo están fluyendo, así que los ingenieros solo dicen amperios para ahorrar tiempo. El brillo de la lámpara variará con el voltaje. A medida que disminuimos el voltaje, hay menos presión que empuja los electrones, así que menos electrones fluyen. A medida que aumentamos el voltaje, fluyen más electrones y la lámpara brilla más. Pero no olvides que a un cierto voltaje y corriente, una lámpara se quemará. Para medir la corriente en un circuito necesitamos conectar un amperímetro en serie para que la corriente fluya a través de él. Piensa en ello como un medidor de agua. El agua en una tubería el agua en una tubería necesita fluir a través del medidor de agua para que sepamos cuánta agua está fluyendo. Del mismo modo, necesitamos que los electrones fluyan a través de nuestro amperímetro. En lugar de usar un amperímetro, vamos a usar un multímetro, ya que podemos hacer mucho más con este dispositivo. Dejaré algunos enlaces en la descripción del vídeo en la parte inferior para que puedas elegir un buen multímetro. Les recomiendo ampliamente que consigan uno de estos para su juego de herramientas. Son una herramienta esencial para cualquier ingeniero eléctrico. Si conectamos esta batería de 1,5 volts y esta lámpara, que tiene una resistencia de 1 ohm, obtenemos una lectura de corriente de 1,5 amperes. Lo que significa que 9 quintillones 636 cuatrillones de electrones están fluyendo por la línea cada segundo. Debido a que los componentes de este circuito están conectados en serie, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito, por lo que podemos tomar una medición en cualquier lugar y es el mismo valor. Si añadimos otra lámpara al circuito conectado de nuevo en serie y la lámpara también tiene una resistencia de 1 ohm, entonces estamos añadiendo más resistencia al circuito. Así que ahora es más difícil que los electrones fluyan a través de él, y así vemos una reducción de la corriente. En este caso obtenemos una lectura de 0,75 amperes, lo que significa que 4 quintillones 818 cuatrillones de electrones están fluyendo. Este circuito está en serie, así que de nuevo podemos mover el multímetro y obtenemos la misma lectura. Si ahora conectamos el circuito con dos lámparas en paralelo, ambas con una resistencia de 1 ohm, y conectamos este circuito a una batería de 1,5 volts, entonces en el cable principal desde y hacia la batería obtenemos 3 amperes. Pero por la división en cada lámpara obtenemos 1,5 amperes porque la trayectoria del electrón se divide. Así que se comparten entre las dos lámparas. El camino se une de nuevo, así que obtenemos la corriente total del circuito combinado de 3 amperes porque ambas lámparas tienen la misma resistencia, tienen la misma corriente. Pero por ejemplo, si A tiene una resistencia de 1 ohm y esta B tiene una resistencia de 3 ohms, entonces en el cable principal obtenemos una lectura de 2 amperes. En la división para la lámpara A obtenemos 1,5 amperes y en la división para la lámpara B obtenemos 0,5 amperes. Sin embargo, noten que la lámpara B es más tenue. Eso es porque la resistencia es mayor, lo que dificulta que los electrones fluyan a través de ella. En ambos casos, los amperes y las divisiones se suman y son iguales a la corriente total que fluye en el cable principal hacia y desde la batería. Por lo tanto, podemos añadir resistencias a nuestros circuitos para restringir cuánta corriente puede fluir.
Las resistencias hacen más difícil que los electrones fluyan a través de un circuito y por eso añadimos resistencias a los circuitos porque reducen la corriente. Es como tener una torcedura en una tubería. Esto añadirá resistencia al flujo de agua, lo que reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella. Y como el agua está chocando con la pared de la tubería, va a perder energía. Así que tenemos una caída de presión. Lo mismo ocurre con una resistencia. El material dificulta el paso de los electrones. Los electrones van a colisionar y desperdiciar energía. Así que tenemos una caída de voltaje. Esta energía desperdiciada necesita ir a algún lugar, así que se escapa en forma de valor. Si miramos una resistencia a través de una cámara de visión térmica, podemos ver que el calor se escapa. Por ejemplo, este LED tiene una capacidad máxima de 22 miliamperes o 0,022 amperes. Queremos conectar esto a una fuente de alimentación de 9 volts. Si usamos una resistencia de 100 ohms, entonces la corriente sería de 0,09 amperes, lo cual es demasiado, y el LED se quemará. Si usamos una resistencia de 450 ohms, la corriente es de 0,02 amperes, lo que está por debajo del límite, así que eso debería estar bien. Si usamos una resistencia de 900 ohms, entonces la corriente es de 0,01 amperes, lo que es demasiado bajo, por lo que el LED no brillará con mucha intensidad. Cuando se mide la corriente en su casa, también puede obtener estos medidores de energía bastante baratos que le permiten conectar sus aparatos en él y esto le dirá el voltaje, la corriente, el consumo de energía, así como cuánto cuesta su funcionamiento. Estos son una gran ayuda para tener en su juego de herramientas. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo en la parte inferior para que puedan conseguir uno. Los fusibles, básicamente, tienen un fino trozo de alambre en su interior, que está diseñado para manejar una cierta cantidad de corriente que fluye a través de él. En este caso, este está diseñado para manejar 3 amperes o 19 quintillones de 272 cuatrillones de electrones por segundo. Si fluye demasiada corriente en el circuito, entonces el fusible se quemará y esto abrirá o romperá el circuito para proteger los costosos componentes eléctricos. El fusible actúa como un punto débil y es muy barato de reemplazar. Así que puedes encontrarlos instalados en paneles de circuitos y en el Reino Unido los enchufes a menudo tienen un fusible incorporado para mayor seguridad. Encontramos interruptores automáticos en nuestros paneles eléctricos dentro de nuestros hogares y lugares de trabajo. Los interruptores automáticos son esencialmente un interruptor que se abre automáticamente para romper el circuito si demasiados electrones pasan a través de él en un escenario de sobrecarga o cortocircuito. Con la función de sobrecarga, si añadimos lentamente más carga al circuito, eventualmente excederemos la capacidad del interruptor y este se disparará para cortar la energía y proteger el circuito. Esto se conoce como protección contra sobrecargas. Otra característica de la mayoría de los interruptores automáticos modernos es la protección contra cortocircuitos. En este caso, si por alguna razón los cables positivos y negativos entran en contacto directo, entonces vemos un gran e instantáneo aumento de corriente porque no hay resistencia. El interruptor detectará esta oleada instantánea de corriente y cortará la energía para interrumpir el circuito. En América del Norte encontramos otro dispositivo llamado GFCI o interruptor de circuito de falla a tierra. En Europa esto se llama un RCD o dispositivo de corriente residual. Estos básicamente monitorean y comparan la corriente en los cables de suministro y retorno a un circuito. Si la corriente que regresa no es igual a la corriente que se suministra, entonces la electricidad ha encontrado otro camino y está saliendo del circuito. Podría estar pasando a través de una persona, por lo que el dispositivo corta la corriente. Esto sucede extremadamente rápido y con una tolerancia muy baja para ayudar a proteger las descargas eléctricas y mantenernos a salvo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero si quieres seguir aprendiendo sobre electricidad e ingeniería eléctrica, entonces echa un vistazo a uno de los vídeos en pantalla ahora y te veré allí para la próxima lección. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter.
Bien, continuamos. ¿Qué tal la presentación del video? Yo creo que les ha llamado la atención. Ahí lo ha definido. Hay uno que es convencionalmente el que manejamos el término que el flujo de electrones va y va en el mismo sentido de la corriente. Han visto que no es así. Convencionalmente, el flujo, el movimiento de los electrones va y la corriente es en otra dirección, ¿no? Eso es lo que estaba indicando en el video, es lo único. Y después han visto que se adelanta un poquito lo que es la ley de Ohm. Entonces, aquí se mide el amperio o la corriente. Entonces, veamos qué es la corriente. Hay varias definiciones. La primera, no sé si me escuchan, por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, Ya, veamos entonces la se definición escucha. de corriente eléctrica. Muchas gracias. ¿Qué es corriente eléctrica? Ya, puedo definir como la rapidez con la que una determinada carga eléctrica atraviesa una sección transversal de un conductor eléctrico. Los conductores eléctricos generalmente es un conductor, un cable, un elemento cilíndrico, podemos puede tener una longitud. Generalmente es un metal. Los metales, por ejemplo, pueden ser como el oro, plata, cobre, son buenos elementos conductores que estos no se oponen al movimiento de los electrones. Entonces, veamos en este caso. El movimiento es, vamos a ver, la sección. Es decir, esta sección transversal de este conductor entran los electrones, bueno, y pasan ahí con una dirección. Entonces, veamos este caso que entran. Bueno, está bien, positivo no nos ponemos. ¿Sí? Pero ese es el convencional, es decir, ¿no? Entonces, el flujo de electrones va en movimiento, este es el movimiento a la derecha. Convencionalmente, eso es lo que estaba diciendo al rato, es esta definición de flujo de electrones, movimiento con respecto a tiempo, llamaremos I. No sé si quieren poner I minúscula o I mayúscula, depende de ustedes. Vamos a poner también I mayúscula, como I es la intensidad de corriente, y estas son las cargas Q que van, ¿no? Nada más. Entonces, la variación podemos decir, aquí podemos poner, pero aquí ponemos que toda esta carga es una carga total, pero aquí vamos a ver que la variación de esta carga respecto a un tiempo nos va a dar esa corriente. Ahí está. La rapidez definimos como esta, ¿no? La variación de la cantidad de carga, pero más digamos una cantidad de carga en un determinado tiempo que atraviesa esta región, nos define la corriente. Es la corriente, podemos definir como la letra I, y la unidad trabajamos como la letra A, bueno, la unidad amperio, ¿ya? Es amperio, que es, ¿dónde estamos aquí? Pero un amperio, vamos a ponerlo así, como ustedes la fórmula dice, el amperio tiene unidades de Coulomb, cargas Coulomb, Coulomb, y sobre el tiempo, en segundos. Entonces, ahí está. Un amperio equivale a un Coulomb por segundo. En forma diferencial, este delta T podemos poner como una cantidad, ¿ven? Para un elemento diferencial, es decir, el diferencial, es la carga total, ¿no he dicho? Q, pero podemos tomar para un elemento diferencial, es decir, para una pequeña carga en un tramo de tiempo, también se define como la corriente. Ahora, entonces, la corriente, podemos decir, como atraviesa una sección transversal, llamamos A, es la sección transversal, pero esta sección transversal. También se puede mostrar esta notación física vectorial, que la corriente es el producto de la densidad de corriente por el vector diferencial de áreas. Recuerden que el vector diferencial de área es perpendicular, ¿no? Nuestro vector, el área es esta, y tiene un vector diferencial, bueno, tenemos un diferencial de área. Entonces, J es la densidad de corriente, que está en unidades de amperio por metro cuadrado, o J, ¿no? Es decir, densidad de corriente, unidades de
corriente por unidad de área. Aquí había escrito esto, lo que es el amperio, un coulomb. También esto vamos a colocarlo. Un amperio es un coulomb por segundo. Ahora, la dirección de la corriente, esta es la convencional, les decía, ¿no? En el video les mostraba dos, o sea, es contradictorio, ¿no? Es decir, la corriente, flujo de electrones, la corriente es la misma, ¿no? Entonces, veremos la dirección de la corriente, se la define la dirección del flujo positivo. Entonces, veamos este ejemplo. La batería es una batería, una fuente de tensión, que es una batería que tiene una salida de carga, o sea, flujo de, vemos este flujo de carga, sale positivo, atraviesa por el filamento, en este caso una bobina, un foco, un foco, y la pregunta era, ¿debo considerar su circuito equivalente, ¿no? Entonces aquí no le he puesto circuito, vamos a poner aquí el circuito. Si usted ve en la figura, está entonces la fuente de tensión, un elemento llamado fuente de tensión, y otro elemento que va a recibir toda esta energía. Entonces, es una bombilla como es un foco. Y ahí está. La corriente I, vamos a llamarle aquí, vamos a colocar esto, la I. Corriente I. I, ¿no? Es la corriente. Entonces, vean el sentido. Atraviesa y comenté. Pero aquí han visto que más adelante vamos a ver que este tiene una resistencia. ¿Ya? Entonces, este va a tener un equivalente, un circuito equivalente. Vean que solo está conectado y están conectados en paralelo. Entonces, puedo colocar la bombilla, perdón, nuestro circuito, esta resistencia, lo vamos a ver más adelante, este tiene una resistencia. La tensión, hemos visto que es un elemento, como dices, de 1.5 voltios. De este elemento hace fluir una corriente. Vean, ya no voy a poner carga, voy a poner I. Y ya se representa la carga, ¿no? Carga por unidad de tiempo. Y atraviesa este I, va a llegar hasta una resistencia. Este filamento tiene una resistencia R. Entonces, ahí está la flechita. Retornamos con el mismo I, la corriente, y solo analizan esto, ¿no? Entonces, esta llamaremos más adelante resistencia al flujo. Al flujo de carga, ¿no? O corriente, resistencia. Entonces, el sistema lo que va a hacer es, va a disminuir la intensidad, ¿no? Si aumento la resistencia, esto disminuye, ¿no? Es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver esta ley cuál corresponde. Entonces, R, veamos que va a ser una resistencia que se pone al flujo de carga. Ahora, veamos la ley de Ohm. Justamente menciona la resistencia. Por ejemplo, en la práctica se ha demostrado que la corriente, como hemos llamado, densidad de corriente, es proporcional al campo eléctrico. Al romper esta proporcional, queda esta ecuación. Densidad de corriente es igual a sigma y por campo eléctrico. Entonces, como ven que es un vectorial, como estos son paralelos, tanto corriente del campo eléctrico, ese conductor, podemos así, llamarnos así, ese conductor, sigma, donde decir sigma es, podemos decir que sigma es la conductividad eléctrica que se mide esto 1 sobre ohmio metro. La densidad de eléctrica es ohmio metro. Entonces, veamos nuestro conductor. ¿Qué propiedades tiene este conductor?
Este conductor, por ejemplo, tiene una propiedad. Vamos a ver. Una propiedad. J. Entonces, J, la densidad es conductividad eléctrica por campo eléctrico. Este habíamos llamado como es como una corriente por unidad de área, este J. Y este es la inversa de sigma. Bueno, vamos a ver que también, vean, por las unidades es la inversa. Entonces, esto es la inversa. Sigma es la inversa de la resistividad eléctrica. Y el campo eléctrico es tensión. En este caso, vemos el campo eléctrico es tensión o que se llama diferencia de potencial sobre la longitud. Entonces, este elemento conductor va a tener una longitud finita. Este es el área transversal donde va a pasar por toda esta sección transversal nuestro flujo, bueno, flujo de electrón, carga. Y esta resistencia que presenta el conductor, lo vamos a llamar, es equivalente a esta resistencia. Vean, esta es la resistencia. En esta notación, esto en simbología representa una resistencia. Entonces, eso quiero que vean. Quiero encontrar esta resistencia R. ¿No? Eso es una resistencia. Si ustedes despejan B, es el voltaje, pasa a multiplicar y lo agrupamos. Ven aquí la densidad, bueno, resistencia eléctrica, longitud del conductor, área transversal, todo esto multiplica la corriente. Todo este de aquí representa la resistencia. Entonces, ya, nosotros tenemos más, pero decía en el video, quieres tener más iluminación, tienes que aumentar más tensión, ¿no? Pero hay conductores que no van a soportar, pues les decía, hablaban mucho del fusible, ¿no? El fusible es un elemento de seguridad que tiene un límite, digamos 3 amperios es su límite. Pasas 3 límites, entonces revienta el fusible para proteger el sistema o circuito eléctrico. Entonces, este voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, R, ven aquí, esta ecuación, la más importante, se forma. Todo esto que estoy marcando representa la resistencia. Más longitud, más área, imagínate, un conductor finito largo. Entonces, existe, como dice, una caída. Vamos a llamar como una caída de presión. Ustedes van a ver analógicamente, analógico es comparar, digamos, mecánica de fluidos es como electricidad, acuérdense. Nosotros en fluidos hemos visto el caudal, ¿no? El caudal era Q, caudal era corriente. En este caso, bueno, el caudal decían, ¿no? Caudal metro cúbico por segundo. En cambio, aquí más se puede anotar esto. Caudal, ustedes en mecánica de fluidos decían Q. ¿Se acuerdan Q? Y nosotros, ¿qué más otra variable? Por ejemplo, nosotros, nosotros medíamos en metro cúbico por segundo. Nosotros en electricidad es el corriente, ¿no? Amperios por segundo. Hablaba de presión, ¿se acuerdan? Habíamos visto presión en mecánica de fluidos. Nosotros vamos a manejar como U o V, diferencial de potencial. ¿Ya? Y vean que es el mismo, analógicamente, digo, otra variable, el área, digamos, el área transversal de una tubería es igual al área transversal de un conductor, ¿no? Entonces, vean aquí, caudal es intensidad, potencia, bueno, presión, pero esto es presión, y es nada más, ¿no? La presión generaba movimiento, ¿se acuerdan? En mecánica de fluidos, igual, en este caso nuestra energía es U. Esto se llama haciendo analogías, comparar, ¿no? Y es lo que se ha hecho, se ha representado en el video. Entonces, lo que hemos visto es esta ley, que el voltaje es también, vean que más longitud, va a variar, ¿no? La longitud, ¿no? Ahí tenemos que analizar esto. El área, vean esta relación, y este rho, esta resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales. Por ejemplo, esta resistividad está determinado está determinado en tablas para los materiales, y se ha demostrado que la resistividad depende, ¿no? Por ejemplo, buenos conductores de corriente son gente, por ejemplo, el oro, siempre va a ser el oro, luego, ¿no? Ahí está poniendo la plata, el acero, todos los metales, el cobre también es buen conductor, pero ven que el oro, el cobre son elementos que cuestan también precio, entonces no podemos entrar mucho a ese detalle, pero vean que cada conductor, estos van a tener buena resistencia. Y si es un mal conductor, ¿qué pasa? Si cae
resistividad eléctrica, entonces también cae la tensión, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el artículo. Entonces, este término lo vamos a ver como la ley de Ohm. Por tensión, resistencia eléctrica y corriente eléctrica. Entonces, esta es para nosotros la ley de Ohm. Ya, esta es nuestra ley de Ohm. Esto que mencionar es la ley de Ohm. Entonces, un conductor, van a ver, pues, un conductor ya tiene definido, determinado su resistencia. Ya, esta resistencia es constante. Si yo quiero aumentar la tensión, bueno, aquí van a ver esta relación, ¿no? O sea, yo quiero más intensidad de corriente, quiero que llegue al sistema, entonces debo alimentar, ¿no? Vean que es proporcional. La tensión con la corriente son proporcionales. Entonces, de aquí puedo sacar las otras ecuaciones. Entonces, R hemos llamado, a eso R le llamamos resistencia eléctrica, que es la resistividad eléctrica, eso se llama muy distinto, resistividad eléctrica, Rho, que es longitud del alambre o conductor por la área transversal. Esto también hemos quedado que es la inversa de la conductividad eléctrica. Sigma es la conductividad eléctrica. Entonces, ahí decíamos, para buenos conductores, cuando es una resistencia baja, esos conductores, veamos esta la resistencia. Queremos que sea un buen conductor. O sea, cuando son buenos conductores, el elemento no debe ser resistivo. Vean que tienen que tener una baja resistencia. Entonces, si ustedes analizan aquí esta relación, aquí es igual a, este es proporcional a este, también es bajo, o es inversamente proporcional, R es inversamente a sigma. Entonces, elevando este valor. Entonces, la resistividad tiene que ser baja. Para que son aislantes, bueno, tienen que ser buenos materiales conductores eléctricos, esa propiedad que tienen los materiales, materiales aislantes, la resistencia es elevada. También su resistividad es elevada, su conductividad eléctrica es baja. O sea. Entonces, eso hemos definido en resistencia eléctrica. Entonces, en esto voy a volver a anotar, es la resistencia eléctrica. Voy a poner así, resistencia eléctrica. Para que no nos olvidemos, la resistencia eléctrica R resistencia eléctrica. Ruido. Entonces, ahí está.
La ley de Ohm definimos con esa ecuación. Tensión o voltaje, dicen otros, o diferencial de potencial es igual a la resistencia eléctrica por la corriente eléctrica. De estas ya podemos despejar, puedo determinar, vean que son tres variables, ¿no? El B, recuerden que es U, eso quería decirles, ¿no? B es U, en algún momento vamos a usar este B, vean que B es igual a U, mayúscula, ¿ya? Otros dicen tensión, voltaje, no sé, vamos a llamar también diferencial de potencial. Potencial, ¿no? Ahora, esas conexiones, hemos denominado esta simbología. Entonces, en nuestros circuitos, a este conductor o este elemento, ahora, estos elementos, vamos a llamarle con la simbología, esto que estoy marcando. Vean, es la notación que estoy manejando. Esta es la notación o la simbología que estoy marcando. Llamamos R. Pues tiene esa simbología. Puede estar en horizontal, vertical o en alguna dirección. Entonces veamos lo que son las conexiones. Asimismo, como las capacitantes van conectadas en serie o en paralelo, las resistencias también pueden conectarse también. En dos o más resistencias se pueden conectar en series o en paralelo, ¿ya? Hemos visto anterior caso de las capacitantes. Ahora veamos las resistencias eléctricas. En el caso de las resistencias conectadas en serie, la corriente eléctrica que atraviesa a cada resistencia es la misma. Ejemplo, aquí tengo un terminal, por ejemplo, vamos a poner un terminal y otro terminal. De aquí partimos, vean que aquí este elemento tiene una resistencia, se conecta a otro elemento, vean, esta es una resistencia 2 y esta resistencia 3. Entonces, como está en serie, ven aquí, la corriente es la misma. Bueno, no es vector, ¿no? Es la corriente E1, I1, I sub 2, I sub 3 son las corrientes. Pues estas tres son iguales, por lo tanto, aquí vamos a poner la resistencia equivalente de estos tres, entre esos terminales, la resistencia equivalente de estas tres lo voy a representar por uno solo, bien, como un solo, que es decir, que es resistencia equivalente, y aquí en vez de poner I, bueno, sabemos que esto es I, en algún momento podemos ponerlo como I nomás, para que voy a poner I1, I2, I3, entonces ponemos I. Ahora, la resistencia equivalente, en este caso, solamente hacemos, esto se puede demostrar a partir de tenemos la ley de Ohm, digamos, se puede demostrar. Sí. Entonces, en el caso de las resistencias equivalentes, podemos demostrar que es la suma, nada más. En este caso va a ser la suma de cada una, ¿no? De cada una. Entonces, vean que vamos a hacer en este caso la suma para n. En nuestro caso, veamos, son 3, entonces deben ser la suma de los 3. Esa será la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente, vean que es esa la que estamos viendo, ¿no? La resistencia equivalente en simbología y en ecuación. En el caso de paralelo, vean que aquí en paralelo es paralelo, las resistencias conectadas en paralelo. El diferencial hemos visto que el diferencial o la tensión, bueno, diferencial potencial, que es U, esto es U o V, nos llama V mayúscula, permanece constante. Esto puedo llamarle también U en algún momento, pero vean que he puesto V. V es lo mismo, U mayúscula o V. Este V1, vean aquí, esta es la resistencia. Aquí puedo también tomar un sistema. Vean que está conectado una resistencia. Aquí ven, paralelo,
Esta es la configuración. Para las tres resistencias me va a dar una resistencia equivalente. Todo esto puedo representar o simplificar por una llamada resistencia equivalente. Entonces, cuando estén en paralelo, las tensiones son B1, B2, son las mismas. ¿Ya? Las tensiones son las mismas. Entonces, es B, nada más. Y representa esta relación. Es la inversa de la resistencia equivalente. Bueno, es igual a la inversa de R1, la inversa de más la inversa de R sub 2, más la inversa de R sub 3, hasta más el enésimo, para cualquier valor. En nuestro caso eran 3, ¿no? Entonces, solo tendría que tomar estos 3 elementos, ¿no? Entonces, quería anotar esto. Nota, la resistencia, llamamos así, la resistencia eléctrica de la ley de Ohm, podemos despejar, es tensión sobre corriente. O al revés. Recordando esto, hay que recordar, ¿no? La de la ley de Ohm. La resistencia, no, esta. ¿Qué unidades tiene? Vemos que la resistencia tiene unidades de volt amperio. Volt amperio representa ohmio. Entonces, la resistencia medimos ohmios. Y la ley de Ohm de nuestra tensión es igual I por R, ¿no? De aquí quiero encontrar esto. I vale, podemos despejar la primera combinación. Podemos despejar I, es tensión sobre resistencia. Si quiero despejar nuevamente resistencias, tensión sobre corriente. Entonces, esta nomás pueden correrse, no es necesario mucha fórmula. Esta podemos recordar, volver a recordar, y ahí está, en sus tres formas. La ley de Ohm despejada. La potencia eléctrica o la potencia entregada, esto que me refiero. Potencia eléctrica o potencia entregada por una fuente de tensión de corriente I que opera con una diferencia de potencial B. Vean, diferencial de potencial hemos llamado U o V, es P, es igual al diferencial de potencial o tensión por corriente. Voltaje por I. Entonces, esta es nuestra tensión. Hago circular, genero una corriente en el circuito, es decir, en el conductor. Y aquí la corriente es I. Entonces, aquí la potencia, ¿cuánto sería? La potencia que entrega es tensión por I. O sea, recuerden que este B también se repite. Esa tensión, como está en paralelo, también llega esa tensión. Supongamos que no hay caída de tensión. Entonces, esta tensión es la misma en este punto. Entonces, ahí analizo I, V por I, o este producto me da potencia. Ahora, esa otra anotaremos. La tercera nota, cuando una corriente I fluye por una resistencia R, la potencia liberada en forma de calor en el resistor está dado por esta. Potencia es I cuadrado por R. Ustedes recuerdan, cuando digo forma de calor, es el ejemplo de una resistencia eléctrica de una ducha. Vamos a utilizar esta relación, ¿no? Potencia y corriente por la resistencia. Entonces, quiero más potencia, entonces vean que I también es elevado, ¿no? Entonces, tenemos que bajar este, ¿no? Jugar, ¿no? Elevar este y bajar la resistividad, ¿no? O aumentar. Vamos a ver más adelante esto. Y de ahí esta ecuación, combinando, vean que esta es la otra forma, I cuadrado, al cuadrado, por R, y esta ecuación aplicando, ¿no? Esta ecuación, sabemos que por la ley de Ohm, bueno, yo eso, ley de Ohm de aquí. Ley de Ohm nos va a dar esta ecuación reemplazando, o la potencia tensión al cuadrado sobre R. Cuarta nota, el número de Joule de energía que una batería entrega a un coulomb de carga que pasa a través de ella se llama fuerza electromotriz. Este Joule, recordamos que es unidades de energía. Joule Coulomb.
Entonces, a eso llamamos fuerza electromotriz, ¿no? ¿Se acuerdan la fuerza? Entonces, esto vamos a ver más adelante, fuerza electromotriz. O FEM. FEM significa fuerza electromotriz. Vamos a la última parte, es la ley de Kirchhoff. Así como hemos visto un punto, veamos así, va a haber dos leyes, que vamos a ver una ley que es de la corriente de Kirchhoff y otra de voltaje o tensión de Kirchhoff. ¿Ya? La primera, ley de corriente de Kirchhoff, otros dicen Kirchhoff, ¿no? Un nodo es, nada más vamos a ver si. Primero, partimos de esto. Un nodo es la conexión de dos o más elementos, es decir, es un punto donde yo voy a conectar todos mis cables, por ejemplo. Entonces, la suma de todas las corrientes, ¿qué dice la ley? ¿Qué enuncia esta ley? Este es un nodo, vean este primero, es un cable, un conductor, por donde va a entrar, vean el conductor principal, igual que una tubería, vean que una tubería, y podemos ramificar. Tenemos como una tubería, en este caso es el conductor, por eso atraviesa una corriente I1, en ese punto se separan, vean aquí en este nodo, se separa en una corriente 2, 3, 4. Vean, la entrada es, y ahora, este es el nodo, que es la conexión de dos o más elementos, o sea, pueden ser elementos activos o pasivos, ¿ya? Así lo veremos por un momento, ¿ya? Elementos activos o pasivos. Ahora, en este nodo, dice, la suma de todas las corrientes que llegan a un punto deberá ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese punto. Es decir, I1 entra en ese punto. ¿Quiénes salen? I2, I3 y 4. Entonces, lo que está diciendo, en el nodo, en este punto, o nodo, ya hablamos de este punto nodo, cumple esta relación. Lo que entra es I1 en el sistema y lo que sale son I2, I3 y I4. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Eso es nada más en una suma algebraica. Ven que es una suma algebraica. Ya, ahora ahora aquí podemos hacer cumplir esto. Otro dice, vean aquí, los positivos, bueno, si ustedes despejan esta ecuación, es nada más que todas las corrientes, vean cómo estaría en el equilibrio. En la suma algebraica de todas las corrientes, bien por su signo, deben ser, en el nodo principal es 0, vean otra forma de enunciar. La suma algebraica de estas corrientes, también en ese nodo principal es 0. En esta ley estamos haciendo cumplir es la consecuencia ley de la conservación de la ley de conservación de la carga eléctrica. Ahora veamos la siguiente B, es la ley de voltaje. Nos vamos a quedar con cualquiera de estos pueden usar, ¿no? Vamos a ver cualquiera, usar este o este primero. Entonces, ahora, la ley de voltaje o Kirchhoff. Vamos a hacer, en un circuito cerrado, enuncia lo siguiente, en un circuito cerrado, la suma algebraica de las tensiones, ven aquí, o diferenciales de potencial, es igual a 0. Esto es igual, las tensiones es igual a 0. Entonces, esta es una consecuencia también a partir de la conservación de energía. Veamos en este circuito. En este voy a considerar dos fuentes, una fuente de tensión 1 y una fuente de tensión 2. Normalmente puedo tener elementos, en este caso resistivos, bueno, pues, estos elementos, generalmente, ¿cuál es el activo? Eso decía, ¿cuál es un elemento activo? ¿Cuál es un elemento pasivo? Los elementos activos son las fuentes de tensión. ¿Y qué son los elementos pasivos? Las resistencias. O, en otro caso, resistencia, capacitancia e inductancia. Entonces, aquí puedo ver, supongo que va a haber, vean aquí una tensión. Va a ir una corriente, pero vean que este va en otro sentido. Entre la resultante de esta corriente con esta me va a dar I. Supongo que hay una resultante entre estas dos tensiones
¿Quién tiene más tensión? ¿Quién genera más corriente? Ahí está, va a generar una corriente, pero va a haber una resultante en estas dos, ponemos así. Entonces, en el circuito va a haber una resultante y llamaremos a este elemento que ustedes ven como un cuadradito, ven como un circuito, van a ver la corriente cómo circula, una corriente, llamaremos malla a ese elemento que está compuesto por elementos, puede estar compuesto de elementos pasivos o activos. ¿Y qué dice el elemento? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer cumplir lo siguiente. Primero, veamos, esta tensión, si van en el mismo sentido de la corriente, vean el signo, más, allá. Este es positivo, tensión 1. Veamos el siguiente elemento. Este elemento, por la ley de Ohm, podemos decir que es, la tensión en este punto es su corriente y por la resistencia 1. Pero ven aquí, hemos dicho que estos elementos se oponen al flujo de carga. Es decir, este debo considerar como menos y por R1. El siguiente, este elemento no está aportando, está yendo en contra. Este elemento está haciendo que el flujo de carga, su flujo de carga de este vaya en otro sentido, por el signo. Entonces está oponiendo, viene menos en la tensión 2. Veo el otro siguiente. Este elemento, por la ley de Ohm, dice su tensión es I por R2. Pero ven que es el menos por tema de que está opuesto al sentido de la corriente. Y este valor, el último, igual, es por la ley de Ohm y multiplicamos por la resistencia, pero menos aquí. Todo esto ven con sus más, menos, al final me tiene que dar igual a 0. Entonces, la ley de Kirchhoff, donde dice la suma en un circuito cerrado, es decir, una malla, eso lo ponemos así, una malla. Entonces, aquí es la palabrita, malla y nodo. Entonces, vamos a entrar a este ejemplo. Calcular la corriente eléctrica que fluye por el circuito. Considere que la resistencia R1 es 20 ohmios, la resistencia 2, 10 ohmios. En la figura vuestra, vean, tengo dos fuentes de tensión. Vean que estos están en serie. Están en serie estas dos fuentes de tensión. Aquí otra tensión más tengo. Ven aquí una tensión 3. También está en serie. Ven que todo circuito, esto hemos llamado malla, ¿no? Y aquí dos resistencias de 20 y de 10 ohmios. Ahora, yo aquí, por ejemplo, no lo voy a representar. O sea, me van a dar el circuito. Sí. Ustedes analicen en qué sentido va a ir esta corriente. Lo primero preguntan, ¿en qué sentido? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Entonces, yo veo que aquí mandan los dos, aquí estoy viendo positivo, entonces tiene más tensión estos dos que este. Yo tengo que suponer que va a ir en este sentido. El I, la corriente resultante es esta. Ahora, por la ley de Ohm, o sea, obviamente todo aquí va a ser con la corriente I, una resultante. Entonces, por la ley de Kirchhoff primero haremos, ¿qué decía la sumatoria de tensiones? O sea, estaba haciendo hace rato, era la sumatoria de tensiones debe ser 0, ¿no? Entonces, ahí lo mismo. Tengo 8, bueno, primero, parto de este punto. Este positivo, vean que es en el sentido positivo, allá. 5 voltios, este también tiene su signo más y aquí menos. Me concentro en ese, este es 8, esto se suma, va a esta corriente, este de aquí igual, este se opone, ven que este está yendo, su flujo de carga, en sentido contrario, este sí, se opone, menos 2 voltios, voy yendo a este punto, me voy al, ¿qué dice?
a este R2. Entonces, por la ley de Ohm, la tensión es I por R1. Pero se opone al movimiento de I, ¿no? Entonces, menos I por R1. Este sería menos I por R2. Entonces, igualamos a 0. Entonces, de ahí despejo el valor. Entonces, bajamos. R1 tengo 20 ohmios. R2 vale 10 ohmios. Esto me da como menos 30I. Y este resultado que estoy marcando nos va a dar 6 más 5, 11. Si despejan I, 11 entre 30 es 0,33 amperios. Esto es para un caso de una malla. Puede existir el caso para 2 mallas. Lo vamos a hacer más ratito para hacer. Entonces haremos un descanso de 15 a 20 minutos. Por favor.